Ok, bueno, buenas tardes. En esta tutoría vamos a analizar el capítulo 2, que se refiere más que todo al marco teórico, haciendo una generalidad propiamente de lo que hemos venido viendo desde el capítulo 1 hasta este capítulo. Bueno, ya vimos en la primera parte que lo que tiene que ver en la fundamentación y la viabilidad de la investigación propiamente. Ahora en este capítulo 2 tenemos que abordar algunos elementos que se establece propiamente de qué dice la teoría sobre lo que nosotros queremos investigar. Y esto es lo que se compone propiamente el capítulo. Pues bueno, algunos aspectos que son importantes que tienen que recordar ustedes, cuáles son mis herramientas de trabajo que son valiosísimas en la ejecución de lo que necesito hacer en mi investigación. Bueno, una de ellas es la plataforma. Recuerde que la plataforma tiene cierta información relevante sobre algunos aspectos que queremos rescatar para profundizar en algunos elementos propiamente de ustedes. Ahí hay información, calendarización, fechas y además algunas consignas que se dan propiamente de este curso. No olvidar que tenemos un elemento muy importante que tenemos que cumplir siempre, que las normas APA número 7. Aquí sí les pido un favor, tenemos que eliminar el uso de las normas APA que utiliza el Word. Ese no es válido. De una vez se los estoy diciendo, porque a veces utilizan la herramienta que tiene Microsoft Word y este no está equiparado de acuerdo a lo que establece las normas APA 7. Y luego, por ende, el libro que tenemos que utilizar, que es lo que nosotros siempre les digo, que es el soporte que nos da al formato de mi documento, que es el libro de metodología para la elaboración de una tesis. Así que, y otro elemento importante, las indicaciones que el señor director o señora directora le indiquen a ustedes en sus ajustes en sus trabajos. Pero bueno, ¿qué incorpora el capítulo 2? Bueno, el capítulo 2 se enfoca en dos grandes apartados. En un primero, que es el contexto organizacional, que este se enfoca propiamente al integra información propiamente de la empresa o organización donde ustedes están realizando su investigación. Luego viene el otro segundo apartado, que es el marco teórico, que es la que integra la fundamentación de las principales teorías existentes con mi tema de estudio. Eso es lo que compone el capítulo 2. No hay más elementos, solo estos dos elementos son los que se tienen que desarrollar en este capítulo. Pues bueno, vamos a ver qué tenemos que ver en el contexto organizacional como primer apartado. Bueno, en este aspecto tenemos que tomar algunos elementos que son claves para el desarrollo de este contexto organizacional, entre ellos la historia de la organización o empresa. Es una breve historia previamente en qué años se crearon, cuáles son los productos, cuáles son los servicios, cuál es su composición organizacional propiamente. A veces nos preguntan, profesor, ¿cuánto es lo que debo escribir? Bueno, solamente vea la parte más importante. ¿Esto para qué? Para que el lector conozca claramente a qué tipo de empresa es la que se está aplicando esta investigación. Entonces, permite, en cierta manera, orientar a este lector para saber si es una empresa de servicios, si estamos hablando de una mediana o pequeña empresa, o estamos hablando de una gran corporación, o así sucesivamente, o qué tipo de organización, si es privada o es pública, y ahí un sinfín de elementos. También tenemos que ver el tema del marco filosófico, que señala propiamente cuál es la misión, la visión, que fundamenta el quehacer de esta empresa o organización. Ahí hay un dedazo que tengo que corregirlo. Y luego hay algunos objetivos y funciones organizacionales que se pueden citar porque eso permite, en cierta manera, visualizar las actividades que tiene esta organización y que pueden relacionarse directamente con mi investigación. Entonces, ahí ustedes son los que tienen que tomar la decisión de qué es lo más relevante y qué es lo que usted quiere que el lector entienda del lugar donde se va a hacer
esta investigación. Así que ese es el primer componente. Si hay algunos elementos que fundamentan a nivel del marco legal, por ejemplo, hay algunas instituciones públicas que se fundamentan a través de su quehacer dentro de un marco legal, también se utiliza. Pero eso, digamos, en más que todo, porque hay algunas organizaciones que se fundamentan a través de alguna ley. Por ejemplo, el AIA se fundamenta a través de una ley. Entonces tengo que utilizar como referencia este marco legal, propiamente dentro del contexto organizacional. Pues esos son los elementos que tenemos que tener en cuenta en este primer apartado. En el segundo apartado, que es el marco teórico, que del libro que ustedes tienen se fundamenta a partir de la página 54 a la 57. Favor leerlo, leer el libro. Es relevante que ustedes lean lo que se compone propiamente el marco teórico en este trabajo. Pues bueno, algunas consideraciones que tenemos que tomar en cuenta para la construcción de nuestro marco teórico en unas reglas que son reglas, o sea, no las podemos obviar, tenemos que cumplirlas al pie de la letra. Entre ellos está, no se trata de escribir muchas páginas, es una fundamentación a profundidad que se va relacionado propiamente al problema de estudio que estoy trabajando de una manera lógica, que voy desde un ámbito de lo más general a lo más específico de una forma coherente. En el ejemplo lo vamos a ver. No consiste en hacer un glosario de términos con apartados segmentados, sino debe llevar una idea coherente, articulado con el estudio a realizar. ¿Esto qué quiere decir? Si yo voy a hablar sobre algún concepto que señala la teoría propiamente, no es solamente decir, bueno, según Chavenato en su libro tal, tal, señala tal, 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 y punto, y sigo el otro apartado. No. Yo tengo que tener cierta conducción que tengo que haber en mi marco teórico. Al menos tengo que utilizar dos conceptos teóricos de diferentes autores que sean bibliografía de los últimos 5 años de lo que se ha dado. Hay algunos libros que sí, de acuerdo a la edición que se hayan dado, es el único, entonces se tendría que utilizar, pero tenemos que utilizar bibliografía reciente y tengo que utilizar dos conceptos propiamente que son dos fundamentaciones teóricas que a la misma vez yo desarrollo una intervención como investigador a la teoría. Por ejemplo, si yo voy a hablar sobre el clima organizacional, bueno, yo conceptualizo según fulano X, luego según fulano Y señala tal, entonces viene ya mi intervención propiamente como investigador con mi problema de estudio. Bueno, de acuerdo a la teoría, señala claramente que los autores indican que el clima organizacional se fundamenta en ABC. Sí, para esta investigación, el clima organizacional se fundamenta y tal, tal, y uno lo va explicando y lo va correlacionando con el problema de estudio. Vea que el marco teórico, como decía en este segundo punto, no solamente son segmentos o apartados teóricos. Tiene que haber una intervención propiamente del investigador que lleve una interrelación con mi problema de estudio. Posteriormente, como punto 3, es dar una fundamentación de una explicación de cada variable por desarrollar, recordando que la teoría constituye la base para resolver el problema planteado. En estos aspectos, otras reglas que tenemos que cumplir es tener referencias de distintas fuentes de información, considerar los principales enfoques de teorías actuales que se relacionan con el estudio. Busquen teorías actuales. Hoy por hoy hay muchas teorías que se relacionan desde el ámbito financiero, contable, de recursos humanos, de producción. Hay varias teorías que han evolucionado en el tiempo. Por lo tanto, ustedes tienen que buscar aquella que para ustedes les sirva para el desarrollo de su investigación. Debe haber una adecuada relación o enlace entre las citas tomadas con la investigación a realizar. O sea, hay una correlación. Recuérdese que aquí la fundamentación del uso de la norma APA es relevante. Tenemos que citar todo aquello de lo que otros actores nos han hecho si lo quiero tomar de forma literal o parafraseado.
Además, evite incorporar en el estudio teorías rechazadas y obsoletas. Sé que algunos, digamos, en el tema de recursos humanos, Chavenato ha venido trabajando varias ediciones, pero hay otras teorías mucho más elaboradas, mejor planteadas, que podemos utilizar para la fundamentación de mi marco teórico. Recuerde que la bibliografía a utilizar es de aquellos de los últimos 5 años en que se da esta teoría. Pues bueno, algunos pasos importantes que tenemos que considerar para poder hacer un buen marco teórico. Bueno, primero, el primer elemento es considerar las fuentes donde yo voy a tomar esa información. Ustedes tienen las bases de datos de la UNED, pueden utilizar revistas científicas o pueden utilizar otras bases de datos que sean válidas para su referencia como tal. A utilizar referencias especializadas que a veces se da. Como segundo punto es lectura del material, adoptar un determinado enfoque o modelo. O sea, yo tengo que, en este momento a veces podemos buscar tanta información que yo tengo que buscar cómo quiero que ese marco teórico se plantee, cómo se interprete. Y eso es mi forma en que yo lo quiero enfocar para que un lector me lo entienda claramente y a su vez responda claramente a la nivel de las variables de estudio que yo estoy desarrollando como investigación. Como tercer elemento, búsqueda de información pertinente al estudio. Yo puedo tener una serie de información, un montón. Sin embargo, yo tengo que hacer un ejercicio de clasificar esa información tomando aquella que es relevante, que me genera aporte y que se alinea o que viene a ayudarme a dar mayor sustento a lo que yo estoy planteando dentro de mi problema de estudio y que con ello pueda dar también elementos claves a nivel del desarrollo de las variables de estudio. El cuarto paso que tenemos que tener en cuenta es que yo tengo un montón de información y en la primera regla que decía, yo voy de lo más general a lo más específico. ¿Qué quiere decir esto? Yo no voy a desarrollar mi marco teórico entrando directamente con el desarrollo de mis variables. Yo tengo que darle un preámbulo de generalidad. Por ejemplo, y sigo dando con el tema del clima organizacional, yo tengo que hablar en un momento sobre las organizaciones. ¿Por qué? Porque la empresa o el lugar donde yo sé es una organización. Entonces yo tengo que hablar dentro del concepto que son las organizaciones como tal. Luego tengo que hablar sobre la administración. ¿Por qué? Porque mi área al cual pertenezco es de la administración. Por ende, yo no lo puedo dejar por fuera y tengo que buscar esa correlación. Luego, posteriormente, puedo hablar de la administración de los recursos humanos, porque de lo que tengo que ver en el clima organizacional tiene que ver con los recursos humanos. Entonces, hablo sobre los recursos humanos. Posteriormente, ya entro a hablar un poco sobre el clima organizacional y además, que lo que dice la fundamentación teórica, y después entro a trabajar con mis variables. A veces las variables se desarrollan a nivel dentro de esta generalidad. Por ejemplo, si yo voy a hablar de estructura organizacional como una variable, entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que trabajar en el tema de organización la variable estructura organizacional, porque ahí yo la voy a tomar, la tengo que considerar porque es un apartado. Entonces, tengo que ir viendo estos elementos para llevar una idea coherente de las ideas que quiero dar dentro de mi marco teórico. Entonces, tengo que realizar una esquematización de lo más general a lo más específico. Aquí puse unos ejemplos. Luego, el quinto punto que tenemos que tener como elementos son los datos de la fuente. Tienen que ser confiables. No puedo utilizar referencias o fuentes que para mí no son confiables o que bien ya pasaron, ya cumplieron una vigencia como tal. Además, también hay que sustentar los ítems previamente establecidos, hay que haber una articulación de la información, cuidar mi redacción, que eso desde el primer capítulo 1 se lo venimos diciendo, tengo que cuidar mi redacción, hablar los tiempos verbales correspondientes, llevar la coherencia, la puntuación propiamente,
Y además tengo que considerar la estrategia, tengo que considerar una estrategia para lograr mi marco teórico. Otro elemento que sí tenemos que tomar en cuenta es que tengo que dar una lectura general o final de mi marco teórico, que eso es lo que siempre hemos dicho. Una vez que yo ya escribo mi marco teórico como tal, yo tengo que quitarme este sombrero de investigador y ponerme un sombrero que no conozco nada de la investigación y tengo que leerlo para saber claramente si lo que yo estoy escribiendo es coherente, lleva una lógica y se respeta claramente los elementos que quiero interpretar propiamente y ver esa relación que tengo con mi variable de estudio propiamente articulado a mi problema de investigación. El otro, algunos criterios de la escogencia del material. Bueno, hay algunos elementos que tengo que tener en cuenta. Uno, los materiales de información tienen que verificar claramente que sea una preeminencia, que tenga un alcance, que tenga credibilidad, que sea de actualidad y que me oriente a la objetividad. Todos esos elementos tienen que tener claramente mi marco teórico con los materiales que yo vaya a utilizar. Luego tengo que usar el respaldo teórico de las variables, que tengo que identificar y clasificar cada una de las variables, puntualizar con los argumentos teóricos y luego exponer y articular los contenidos. No se divaga sobre temas o variables que no están considerados. O sea, siempre tengo que orientar claramente a lo que yo ya me planteé como objetivos con mis variables, pero no puedo divagar en otros temas que no tienen relación directa con mi estudio. Y nos ha pasado. A veces hacemos lecturas de los marcos teóricos y vamos a ver, y digo yo, en qué momento se incorpora otros temas y a veces uno dice, pero eso no está dentro de los objetivos. ¿Qué está haciendo? Y tenemos que marcar y decirle, esto no tiene relación alguna con la investigación. Entonces hay que tener cuidado en esos elementos. La literatura de las fuentes consultadas, que es la parte más importante que ustedes tienen que tomar como referencia. No las voy a leer porque de verdad que ahí usted va a quedar la presentación para que ustedes lo lean. Luego tenemos las normas APA, ¿verdad? Como elemento esencial para trabajar este apartado. Tengo que usar el uso de citas y referencias, manual para elaboración y presentación de publicaciones académicas y científicas, considerar los elementos de autor, fecha de publicación, título, lugar de la publicación, institución responsable, respetar el trabajo intelectual de otros, estandarizar los formatos tal como le señala el libro como tal. Y luego, lo más importante en todo eso, siempre trabajar bajo los principios éticos que deben garantizar a todo profesional cuando desarrolla un trabajo de investigación. Y luego, el manual APA, que no podemos desligar de ellos. Algunos ejemplos, por ejemplo, aquí voy a leerlos para que ustedes los vean. Esto es como, yo siempre les digo a mis estudiantes, tratemos de hacer un índice de mi marco teórico primero y comenzar a hacer ese escarteo que necesito ver para poder clasificar la información. Bueno, aquí hay uno que el libro lo señala, dice, bueno, tema de investigación, causa de la delincuencia en los adolescentes en la zona de San José. El objetivo, determinar las causas de la delincuencia en los adolescentes de la zona de San José. Objetivos específicos, aquí estamos hablando como muy general, ¿verdad? Aquí no estamos viendo que tiene que tener qué, cómo y para qué, ¿verdad? Es una cuestión muy general que estoy usando acá. Y luego, bueno, determinar las causas psicológicas de la delincuencia juvenil, identificar los factores sociales y económicos que inciden en la delincuencia juvenil, variables, causas psicológicas, factores sociales y factores económicos. Una propuesta para fundamentar estas variables es el marco teórico y se detalla el siguiente esquema. Bueno, puedo hablar como primera elemento de la delincuencia juvenil, desarrollando características de la etapa juvenil, concepto de delincuencia, consecuencias de la delincuencia juvenil. Luego, el otro quiero ver las causas que conllevan a la delincuencia juvenil, tomando aspectos
psicológicos, físicos y socioeconómicos. Eso es como ustedes pueden ver así a nivel general de cómo puede ir uno desarrollando un marco teórico, ¿verdad? Pero ya más esquematizado dentro del área de administración, por ejemplo, vea que ahí si vemos el punto 2.1, contexto organizacional, hablamos sobre la historia, la estructura organizativa de la empresa, la misión y visión, nada más. Luego quiero hablar, el estudio con este tiene que ver sobre la satisfacción y la motivación laboral. Entonces ve que yo hablo sobre las organizaciones, la administración, la gestión del talento humano, la estructura salarial como primera variable, que ahí quiero analizar la actividad interna, la externa, sistema de compensaciones que tiene que ver con beneficios e incentivos. Luego, como segunda variable, la satisfacción laboral entre aspectos de motivación y condiciones de trabajo propiamente. Y luego el tercer variable que quiero analizar es el servicio, pero los fundamentos de la parte teórica desde la calidad, capacidad de respuesta, confiabilidad y percepción. Ve que aquí, como ustedes pueden ver, estoy tomando dentro de mi marco teórico desde lo más general a lo más específico, como parte de las reglas que mencioné anteriormente. Entonces, ve que si yo trabajo bajo un índice que me ayude a esquematizarlo, me va a ayudar posteriormente a darle el contenido a mi marco teórico. ¿Qué quiere decir? Le pongo la canita. Ya con la cuestión conceptual, yo ya clasifiqué cuáles son las bibliografías que voy a tomar, cuáles son los conceptos, ya hice una clasificación que sea innovadora, que sea actual, que tenga alcance, que todos los aspectos y criterios que mencioné a la hora que uno escoge cuál material voy a escoger para poder utilizar dentro de mi marco teórico. Con esos ejemplos es lo que quiero que ustedes se lleven, principalmente este segundo, para que trabajen propiamente. Cualquier duda o cualquier consulta que ustedes quieran ver, tienen que verlo con su director o directora, porque a veces los directores o directoras, a veces le pedimos que profundice algunos elementos más o abarque algunos otros aspectos que le dan mayor remache, que le digo yo, al marco teórico. Entonces, cuando se hacen este tipo de observación, considérelas, porque nosotros como directores lo que hacemos es darle un poquito más para que ustedes sustenten más el marco teórico. ¿Ok? Posteriormente, en resumen, el marco teórico se establece de la siguiente manera. Así como esquematizado, sustentar teóricamente el estudio una vez que ya haya planteado en lo que se ha evaluado como su relevancia y factibilidad. Que esto es el capítulo 1. ¿Qué es el marco teórico? Bueno, es un escrito de artículos, libros, otros documentos que describen el estado pasado y actual del conocimiento sobre un problema. Luego, una vez planteado el problema, se debe de sustentar teóricamente el estudio. Por eso le decimos que el marco teórico tiene una relación directa con el problema de estudio, porque yo lo tengo que fundamentar en cada uno de los apartados. Las funciones del marco teórico orientan el estudio, previene errores, amplía el horizonte o el alcance propiamente, ayuda a tener nuevos enfoques o estudios que se han dado sobre lo que yo o lo que ustedes están estableciendo. Establecer hipótesis, aquí sería establecer algunos problemas de solución y usa un marco de referencia propiamente sobre un caso concreto. Posteriormente, las etapas que tenemos que tener, primero, la revisión de la literatura, que debe ser selectiva, consiste en detectar, consultar y obtener la bibliografía y otros que sean de ayuda para el problema de estudio. Utilizamos fuentes de información, sean primarias, secundarias o terciarias. Luego, la fase, tenemos que hacer una revisión, una consulta, una extracción y recopilación de estos datos para poder así construir mi marco teórico. Adopción de una teoría. Toda investigación necesita una definición científica para producir el fenómeno o caracterización o características o categorías propiamente. Sus funciones explican el fenómeno, la categoría o las características o lo que corresponde. Predecir como tal, sistematizar el conocimiento y como características tiene la capacidad de descripción, explicación y predicción
consistencia lógica, perspectiva, innovación y sencillez. Eso en resumen es lo que tiene el marco teórico como tal. Que si uno lo dice, es pequeñito, no. Pero tiene su complejidad, porque yo tengo que hacer primero este índice, luego hacer una clasificación, luego hacerlo a través de un filtro de control que me ayude propiamente a, ¿cómo se llama? A ver si estoy respondiendo claramente al problema de estudio que yo me estoy planteando propiamente. Algunas de las cuestiones que sí tenemos que tener en claro hoy en día es lo que hoy hablamos sobre el plagio ante la inteligencia artificial. Hoy por hoy, ustedes saben que la cuarta revolución industrial ha venido a cambiar nuestro estilo de pensamiento, a una mayor facilidad a nuestras cosas cotidianas propiamente, pero a la misma vez viene a solucionar también problemas que la sociedad así demanda. Hoy por hoy es un hecho que la revolución 2.0 como tal y esta que le llamamos la cuarta revolución industrial ha venido a cambiar nuestros estilos de vida. Y bueno, y todos nosotros vamos hacia esta nueva dinámica que nos exige y como tal. Sin embargo, hay algunos elementos que escapan propiamente o que algunos se aprovechan para tomar algunas autorías que no son propias y se roban el pensamiento o algunos elementos que no son, son dentro de una parte ética como tal. Pues bueno, a veces aquí voy a entrar, vea que esto estoy tomando a través de una presentación que hizo la doctora Dora Luz González en una exposición sobre el tema de cómo la academia debe transformar el tema, cómo la academia transforma el tema del plagio ante la era de la inteligencia artificial. Pues bueno, hace una pregunta que nos llama a la reflexión propiamente. ¿A cuánta gente hay que robarles ideas para que dejemos de llamarlo plagio y empecemos a llamarlo aprendizaje? O bien, si se incluye una tesis, libro, artículo, ponencia, un párrafo que fue escrito por un aplicativo de inteligencia artificial como el ChatGPT y puede ser considerado como una fuente original y si no se cita sería considerado plagio digital. Los aplicativos de la inteligencia artificial puede demandarlo como plagio. ¿Cómo se debe citar entonces? Bueno, entendamos claramente que el plagio es una práctica no ética de usar palabras o ideas, tanto planificadas como accidentalmente, de otro autor o investigador o de sus propios trabajos anteriores sin el debido reconocimiento. Esto es lo que reconocemos, digamos, lo que dice la Academy como tal, lo que es el plagio. Pues bueno, ¿qué entendemos por el plagio académico? Según ChatGPT, porque se toma desde la fuente del ChatGPT, se establece que la presentación de ideas, palabras, imágenes, datos o cualquier otro contenido que no sea propio y que se haya obtenido de una fuente externa como si fuera propio sin darle el crédito correspondiente al autor original. Esto puede incluir copiar y pegar información de una fuente en un trabajo académico, utilizar parte de un trabajo anterior o de un compañero sin permiso o citar adecuadamente las fuentes consultadas. Como ustedes pueden ver, esto no es idea de Denis Víquez, ni lo está diciendo Denis Víquez. Ve que aquí estoy mencionando qué es lo que dice ChatGPT sobre el plagio académico. O sea, no lo puedo tomar como una autoría mía o una definición como tal que es propia, porque moralmente no es ético. Tomando en este aspecto claramente a nivel del plagio como tal, implicaciones del plagio académico. Pues bueno, el plagio académico es considerado una falta gravísima desde el ámbito académico y científico, porque implica una violación de los derechos de autor
y una falta de integridad intelectual y una falta de honestidad académica. Las instituciones académicas y los editores científicos tienen políticas y procedimientos rigurosos para detectar, sancionar el plagio académico. En esta diapositiva como tal, que le estoy presentando a ustedes, es que claramente en la regulación costarricense como tal, tenemos lo que se llama la Ley de Protección de Propiedad Intelectual, que cualquier persona que aquella que toma algo de un tributo, se atribuye algo que no fue escrito o que no es de su autoría, eso se reconoce robar y es penalizado aquí en Costa Rica. A su vez, la Universidad Estatal a Distancia como tal tiene su política claramente de evitar el plagio o la copia de aquellos aspectos que algunos estudiantes toman como autoría propia. Y aquí es lo que llamamos a la reflexión a ustedes que están trabajando en la investigación. Trabajemos con la honestidad académica. Muéstrenla, demuestren ese profesionalismo que a ustedes los caracteriza. Si no es un delito tomar algunas ideas que otros autores hayan hecho, pero referenciémoslas, citémoslas como corresponde y evitemos la falta de integridad intelectual. Cada uno de nosotros se nos mide. ¿Por qué? Por nuestra parte de nuestra intelectualidad profesional. Cuando ustedes se ven a nivel del mercado laboral y se tengan que enfrentar claramente ante presidentes de junta directiva, gerentes, jefaturas, o que ustedes también adopten una jefatura y piden a sus trabajadores hacer algún trabajo y que este es copiado, prácticamente estamos en una cuestión meramente de falta de integridad intelectual. Pero existe una fórmula para evitar el plagio en la era digital? Claro. ¿Qué tenemos? Es una fórmula básica, como dice esta autora. Es una ética personal, o sea, es individual. Cada uno de nosotros tenemos que tener claramente nuestros principios y valores que nos enmarca claramente a la realización de un trabajo con autoría propia. Luego, tengo que aprender a citar correctamente. ¿Qué quiere decir esto? Utilicemos las normas APA como clave esencial para evitar el plagio. Y luego, uso responsable y ético de las respuestas o de los aplicativos que la inteligencia artificial a veces nos da, que hoy por hoy ha sido una herramienta valiosísima si la queremos darle una aplicación profesional y ético como tal. En este sentido, porque ya es algo que ya se ha venido dando a nivel de la institución, ya propiamente ustedes pueden utilizar el chat GPT, pero tenemos que referenciar. Y aquí se deja cómo se debe citar de acuerdo a esta nueva forma que hoy por hoy se incorpora y que no está en la norma. Si voy a utilizar alguna referencia que tenga que ver del chat GPT como tal, tengo que citarlo de la siguiente forma, en este formato. Se conforma por los siguientes elementos: autor, fecha, título, número de versión, descriptor y elemento URL. Y aquí dejamos un ejemplo, ¿verdad? IA abierta 2023 en paréntesis, ChatGPT, entre paréntesis, versión del 14 de marzo, descriptor modelo de lenguaje grande y se pone la dirección URL. Entonces, siempre tenemos que recordar que el uso de las normas APA es esencial. Así que en estos aspectos como tal, utilicemos la inteligencia artificial como una herramienta de apoyo que viene a facilitarnos, pero no nos robemos el show de otros y no los tomemos autorías que no son propias y no se arriesguen a realizar un plagio o una copia
porque ya existen herramientas que se están utilizando, por ejemplo, el Turnitin como es un elemento del trabajo como tal, se tiene que, se aplica propiamente, un momentito para tomar un poco de agua. Gracias. Decía que en estos aspectos como tal, tenemos que orientar claramente de que la universidad, la UNED, utiliza el Turnitin como un elemento de aplicación al trabajo que ustedes realizan para ver el nivel de coincidencias que se da a nivel de un trabajo. Y hoy por hoy ya hay dos aplicaciones claramente a nivel de herramienta tecnológica que ayuda a visualizar claramente si lo que está escribiendo el estudiante corresponde a tomado de alguna herramienta de inteligencia artificial. Así que mi mayor aquí como consejo es no se la jueguen, cítenlo, hagan lo que corresponda, denle ese valor ético que te corresponde y así evitar cualquier problema o algún aspecto que eso le conlleve a ustedes a la aplicación de alguna sanción. Termino mi presentación con esta frase que señala, el estudiante que sigue aprendiendo por su cuenta, eso es lo que separa a los triunfadores de los que solo hacen la tarea. ¿Qué quiere decir? No vean solamente por cumplir el trabajo y salir de ello, sino ver que lo que ustedes están haciendo sea un aprendizaje para su crecimiento profesional y personal. Siempre vean que la contribución de estos trabajos es para crecer y para empoderarse aún más en un mercado laboral que es mucho más exigente, que nos pide mayor desarrollo de competencias y nos pide demostrar nuestra capacidad como tal. Así que muchas gracias. Abro el espacio para preguntas, algunas que ustedes consideren pertinentes, o bien algún compañero o compañera, director o directora o asesores que quieran dar algún aporte a esta tutoría. Así que abro el espacio. Pueden levantar la mano, pueden utilizar el chat también. Vamos a ver si alguno tiene alguna pregunta. Vamos a ver, tengo una mano levantada. Vamos a ver, Lucía. Buenas noches, profe. Sí, tengo una duda. Con respecto a lo que es las referencias bibliográficas, ¿hay que digitarlas manualmente entonces? Es correcto. Utilizando las normas APA. Está bien. Muchísimas gracias, profe. Esa sería mi duda. Con mucho gusto, Lucía. Vamos a ver, Rebeca. Buenas noches. Buenas noches, Rebeca. Es con respecto al uso de las bases de datos de otras universidades. Es que yo pude entrar a la biblioteca de la UNED, pero cuando traté de entrar al TEC y al UCR, me pidió como un usuario, pero parecía que era como un usuario no el que utilizamos en la UNED, que no me sirvió. Entonces quería saber si es que hay que hacer algún trámite adicional para que le den a uno acceso a esas bibliotecas. Las bases de datos que tienen a nivel de otras universidades como tal son públicas. Usted puede ingresar. Tendría que revisar porque no sé cómo estarán las otras, pero tiene que entrar como un usuario externo, no como un usuario interno, porque con ello le pide algún acceso. A veces ustedes se podrían entrar o mandar un correo electrónico a cada una de esas bibliotecas donde ustedes están haciendo la consulta, por ejemplo, si es a la Universidad Nacional, a la Biblioteca Joaquín García Monge, que ellos inmediatamente le contestan
claramente de cómo ingresar a las bases de datos. Si es a la Universidad de Costa Rica, tendría que preguntar directamente a la biblioteca Joaquín, sería Carlos, ya se me olvidó el nombre, de la biblioteca de la UCR. Carlos Monge. Carlos Monge, gracias. Ellos les facilitan a ustedes algunos enlaces para poder incorporar, para que ustedes puedan ingresar a sus bases de datos. Recuerden que las bases de datos que tienen a nivel de las universidades públicas es público como tal. Entonces, entre ellas están en un mismo sistema que a veces se alberga y que ponen a disposición. Pero sí es importante, cada una de ellas tiene una página web. Yo los invito a que consulten las páginas web de cada una de ellas y vean a la parte superior, a veces, o en la parte de un lado derecho o izquierdo, está donde dice consulta para usuarios externos. ¿Ok? No sé, Rebeca, pues si le contesto su pregunta. Sí, señor, muchas gracias. Con gusto. Paolo. Okay. Paulo. Gracias, don Denis. Bueno, soy director y asesor nuevo en la UNED, ¿verdad? Nada más era para hacerle referencia, es que hay un estudiante que está preguntando qué quiere decir preeminencia, entonces yo le di privilegio, una respuesta que indica la diccionario de la academia, pero él quiere una referencia bibliográfica, ¿verdad? Yo sobreentiendo que la preeminencia es, en la referencia bibliográfica, es que el libro sea más relevante que otro, ¿verdad? Correcto. Y sea mucho más reciente que otro, ¿verdad? O sea, si yo tengo un libro del 2019 y un libro del 2010, ya ahí hay una preeminencia, ¿verdad? En fechas, en ese sentido, ¿verdad? O en profundidad. Pero si usted, lógicamente usted va a ampliar y nada más quería darle la referencia. Muchas gracias, profesor. Sí, no había visto el chat. Sí, es tal como lo señala el profesor, es buscar aquello que está, como por ejemplo, que está bueno, en la teoría se habla que esté más elevado o que esté mayor, que esté superior a. Entonces, como él lo señala, es una referencia. Si yo tengo una referencia mucho más elevada o que está superior o más reciente, esa es la que tiene que tener mayor preeminencia. Esa es la que tengo que considerar, no la que está más antigua. Eso es lo que se refiere. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que buscar a nivel de algunas consultas que se hacen. Por ejemplo, si ustedes hacen algunas verificaciones de algunas ediciones de algunos libros como tal, algunas ediciones ya perdieron vigencia y hay otras ediciones o algunos otros libros que tienen mayor preeminencia propiamente porque están más actuales, tienen nuevos modelos y nuevos alcances. Entonces, tengo que utilizar esos para mi desarrollo de mi marco teórico. No sé si... Sí. Perdón, hay una muchacha, bueno, una Marisol Robles, dice, hay programas que realizan la referencia con APA 7 y se instalan directamente en Word. ¿Este tipo de programas son confiables o bien si hay que hacerlas a pie, entre comillas, como se dice popularmente? Yo les recomiendo que lo hagan a pie, porque le voy a decir, Word tiene su forma, hay ciertas herramientas gratuitas que ayudan y se incorporan, pero a veces algunas no son confiables. Por ejemplo, y aquí se lo pongo por ejemplo, un estudiante en el año antepasado hizo las referencias como tal a través de una herramienta y resulta que no estaba usando la última versión, que era la APA 7. Estuvo utilizando el APA 6 y otros en 5. Entonces, el tema está de que yo realmente, y ahí yo como director, en mi caso, yo siempre le digo a mis estudiantes, mejor hagan la cita a pie. Nada más hágalo, nada más respete la referencia que dice la norma APA y así se garantiza usted que está cumpliendo la norma como tal. Y porque a veces, eso es lo que a veces, como se llama, es uno de los rubros que tiene la rúbrica de calificación. Si están utilizando la norma APA correspondiente, imagínense que si 3 citas no están correctas, si no utilizo el parafraseo más de 40 palabras como corresponde y no hago lo que tengo que hacer, ¿qué pasa? 3 puntos, ya ahí tienen
ya queda un punto para tener un 0. Entonces, yo, digamos, en eso sí soy muy, siempre les digo, mejor hágalas a prueba. Sé que a veces las herramientas nos ayudan para agilizar y todo, pero como le digo, este capítulo como tal no es, ¿cómo se llama? Tiene su complejidad, tiene su desarrollo, pero entre mejor nos cuidemos, cómo hacemos esa cita, mejor. Es mi recomendación, Marisol. Hay otra consulta que dice, hablando de la preeminencia, me imagino, o sea, un libro tiene mayor preeminencia para un artículo de revista. Tenemos que tener claramente de que un libro se trabaja por ediciones. Las revistas científicas también trabajan por ediciones. Puede ser algunas. O, por ejemplo, si yo estoy utilizando, por ejemplo, la revista Uniciencia, por ejemplo, la revista Uniciencia trabaja sus volúmenes. Si entonces, si yo voy a trabajar en un volumen que ellos tuvieron en el año 2022 y sacan una nueva publicación de su revista con un artículo científico más actualizado, que tiene mayor alcance, utilizo el que tiene mayor preeminencia. Es el que tiene mayor alcance. Ahí es donde yo lo utilizo. Entonces, la preeminencia como tal, ustedes tienen que clasificarlo cuando ustedes ven que hay algo mucho más actual que responde y que me da y me permite mayor alcance para mi desarrollo. Eso es lo que tienen que considerar. No sé si a Antonio le contesto la pregunta que usted acaba de hacer. Voy con Carla, que tiene la mano levantada. Buenas noches, muchas gracias. Sí, yo estaba revisando que APA 7 indica que la alineación de todo el texto tiene que ser al margen izquierdo. Yo lo tenía así ahora que envié mi avance del capítulo 1, pero se veía tan feo, pero no sé cómo es que lo van a evaluar, porque al final lo dejé justificado para que se viera más bonito, pero no sé si van a ser tan estrictos de aplicar este punto. Hay un elemento muy importante, Carla, y muchas gracias por hacer esa pregunta. Primero, la norma ZAPA lo hacemos para las citas o referencias. El formato, el documento, ¿a dónde está? En el libro. El libro es el que marca el formato del documento. Entonces, lo que es el documento como tal, ese es el que tienen que regirse ustedes. El APA como tal es para las citas y referencias. Nada más. Ah, muy importante. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, Carla. Muy valiosa su pregunta. Antonio. Sí, muchas gracias, profesor. Me surgió una duda. Estaba leyendo que cuando la información es recibida a través de correos electrónicos de la misma empresa, yo hago una consulta de un dato de la empresa y la empresa me envía un correo electrónico, yo debo decir de dónde lo tomé, nombrar la empresa, pero no tengo cómo ponerlo en referencias abajo, ahora en la bibliografía. ¿Es así? Primero, tiene que tomar en cuenta, Antonio, que si usted va a tomar ese correo como tal, primero, ese usted lo va a tomar como usted está haciendo alguna cita directa propiamente. Por ejemplo, Antonio, quiero saber, no sé, cantidad de funcionarios de la empresa. Lo consulto a la gerencia de recursos humanos y la gerencia de recursos humanos vía correo me indica tenemos 82 funcionarios. Eso como tal, ¿verdad? Es una información que yo voy a utilizar para el estudio. Debo de referenciarlo de dónde lo obtuve, ¿verdad? Por ejemplo, poner el nombre de la empresa y el año. Puedo decir a junio de tal año la empresa tenía X cantidad y poner el nombre de la empresa y el año, pero en la cita bibliográfica abajo, eso yo no lo puedo referenciar porque no hay forma de que otra persona pueda, pues, digamos, irse a esa referencia y encontrar ese dato. Es así como es. por ejemplo, si yo voy a estar hablando y voy a poner la información a nivel de dato como dato, ¿verdad? Yo voy a decir, bueno, de acuerdo a la información que brinda la empresa, se señala que tiene 576 colaboradores, que tantos son del área operativa, tanto de la parte profesional y la parte técnica. Yo tengo que citar la fuente.
¿De dónde la tomo? Entonces, tengo que referenciar la fuente. Entonces, la norma APA habla claramente de cómo yo puedo referenciar un correo electrónico. Ahí está dentro de los documentos, dentro de los recursos que ustedes tienen a nivel de la plataforma, en lo que está en la primera parte, si no me equivoco, como en módulo 1, se establece, ahí está lo que están las normas APAS. Ahí hay un elemento de cómo referenciar a través de un correo electrónico. ¿Cómo hago esa referencia a nivel de correo electrónico? Ahí está, Antonio, para que lo busque. Si no lo encuentre, pregúntele a su director o directora propiamente, porque está dentro de la información que está ahí en Normas APA. Perfecto, gracias. Con gusto, Antonio. Roxana. Ahí me escucha. Sí, te escucho. Yo tengo una consulta parecida a la del compañero, solo que yo lo que a mí me pasaron fue un documento firmado que no tiene número de nada, nada más es el documento de como el perfil de un puesto, como la descripción del puesto, pero no, tampoco sé cómo referenciarla porque en ese no viene nada que indique más o menos ese tipo de documentos. Pero ¿cómo le mandaron esa información? Es un documento en PDF, digamos, yo Pero, lo solicité personalmente, digamos, ajá. y ellos me lo pasaron al correo. Ya. Entonces, donde viene la información que yo necesito está en el documento PDF firmado, Pero pero te lo pasaron por correo electrónico. ajá, Tiene que hacer la referencia a través de correo con el electrónico. correo. ¿Sí? Ok. Porque ahí es donde usted está tomando la información propiamente de lo que ellos están enviando. Entonces, yo le recomiendo que revise claramente cómo se llama, cómo se hace las citas, o perdón, cómo se hace la referencia a través de correos electrónicos. Ok, muchas gracias. Con mucho gusto. Vamos a ver, ¿algún otro que tenga alguna pregunta? ¿Ningún otro? Vamos, Rocío. Sí, gracias, buenas tardes. Espero no redundar, pero cuando uno escucha a los compañeros con sus inquietudes, a uno también le salen. En mi caso, este tema para poder brindar o referenciar la información que dio la empresa, igual voy a referirme a las normas APA para revisar, pero si uno hizo una llamada telefónica y entrevistó a la persona o tuvo así una reunión Teams, al menos yo hice un cuestionario y se lo mandé a la persona, pero estoy muy ocupada, no puedo, entonces le mandé un cuestionario y luego hablamos por teléfono. Bueno, entonces estoy asumiendo por lo que escucho que todas estas formas de capturar información o de recolectarla lo voy a encontrar en las normas APA, tanto si fue una reunión, si fue un video, si fue... ¿Es así, profesor? Ahí lo que tiene que tener cuidado, Rocío, es que una cosa es una referencia, otra cosa es la cita y otra cosa es la fuente. Usted en este momento lo que usted tiene es una fuente. Por ejemplo, yo hoy digo fuente, entrevista efectuada a las jefaturas, año 2023. O digamos guía de entrevista, fuente, guía de entrevista aplicada a jefaturas. Esa es la fuente donde yo estoy tomando la información. Es que son dos cosas diferentes. Por ejemplo, la cita propiamente es cuando yo quiero decir, de acuerdo, clima organizacional. Entonces, según Chavenato señala en su libro, tal, que es tal. Pongo el título, pongo lo que él dice como definición y yo lo tengo que referenciar de acuerdo a la norma APA como cita. Lo que él dice textualmente. Y luego, si viene otro autor y llega y me dice clima, pero en esta vez yo voy a utilizar un parafraseo de 40 palabras, que quiere decir que yo no estoy tomando literalmente lo que él dice, pero lo parafraseo, yo lo tengo que citar de una forma. Entonces, pero aquí cuando son datos que se brindan, se trabajan como fuentes.
¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo le voy a hacer una entrevista, perdón, don Marvin, que es el que veo aquí primero, yo voy a entrevistar a Marvin. Marvin, yo llego y le digo, bueno, Marvin, mira, le hago una serie de preguntas y todo. Marvin para mí se me convierte en una fuente primaria porque me está dando la información. Entonces es diferente. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en lo que es cuando tengo que hacer la cita propiamente, que es donde yo lo incorporo como texto. Otra cosa, la referencia bibliográfica, que es lo que yo consulto y que es lo que dejo al final, que es lo que tengo que hacer. Y otra es la información que a mí se me brinda para poderla incorporar. Era lo que yo hacía, como le presenté con el ejemplo que me dijo Antonio. La empresa me dio una información y me dice que son 567 empleados divididos entre técnicos, técnicos, profesionales y operativos. Eso, como fue información, yo lo estoy copiando, pero es de una fuente de información. Entonces, yo pongo fuente tal y tal. Okay. Sí. Ahora sí, ya veo todo el enlace del tema. Muchas gracias. No, con mucho gusto. Rocío. Sí, ya. No, ya, gracias. Ok, bueno, Rocío. No sé si con esto, cualquier duda que ustedes tengan con respecto a esto propiamente, cómo citar, cómo referenciar y cómo ver, primero, léase la norma APA. Como primera regla, léase. Y verá que cuando ya ustedes vayan a escribir y todo el asunto, ustedes ya les va a ustedes aclarar claramente de lo que ustedes tienen que hacer. Entonces, primer recomendación, léase la norma APA, que es como un documento que tengo que tenerlo a la mano para poder hacer esa referencia como tal. Carla. Sí, quería preguntar ahora que tenemos que empezar a hacerlo del marco teórico. ¿Qué es lo más recomendable o qué es de preferencia cuando ustedes revisan la lectura? ¿Hacer citas directas o parafraseo? ¿Cuál de las dos es mejor? Carla, acuérdese que ustedes son los que tienen que cautivar al lector. Okay. Usted tiene que establecer la estrategia, como mencioné en la presentación. Ustedes tienen que darle el enfoque que quieren darle al marco teórico, siendo consecuente que tengo que desarrollar mis variables de estudio, que tiene que ir de lo más general a lo más específico y que además tenga que utilizar con cada una de las intervenciones que tenga que ver como de lo que voy a desarrollar, por lo menos 2 conceptos teóricos que se desarrollen a nivel de lo que está ahorita actual. Y después mi desarrollo de intervención como investigador. Ahí es el arte. Aquí no hay, ¿cómo se llama? Yo le digo a mis estudiantes que eso es como un arroz con leche. Cada quien tiene una receta. Yo lo hago de una forma, Marvin lo hace de otra forma, don Paolo lo hace de otra forma. Cada uno tiene su estilo. Entonces, ¿qué pasa? Yo digo que cada uno le va poniendo su sabor. Y siempre le digo a los estudiantes, ustedes son los que tienen que venderme a mí como lector, cautivarme de lo que ustedes están desarrollando como investigación, de lo que dice y fundamenta la teoría como tal. Y cómo ustedes se interrelacionan de lo que dice la teoría con su problema de estudio. Ahí es donde uno comienza a visualizar, porque le soy sincero, Carla, a veces, como lo decía en un inicio de la presentación, no es solamente para cubrir apartados conceptuales, porque eso no me dice nada. Yo, digamos, si usted me dice qué es, aquí, digamos, qué es, ¿cómo se llama? A nivel digamos, de teletrabajo, por ejemplo, sí, yo puedo ir a buscar el concepto, pero ¿qué va a ser diferente esta investigación que va a aportar, aparte de lo que ya dice la teoría, cuál es el aporte que da dentro de la parte teórica como tal? Entonces, por ejemplo, yo podría hablar sobre, bueno, fulano A dice sobre el teletrabajo X, tal cosa, sobre el otro lado lo señala otra cosa,
Pero yo ahora podría hablar, decir, bueno, el teletrabajo es una nueva forma que ha venido a revolucionar a nivel de la organización del trabajo, siendo esto un elemento relevante a nivel de las organizaciones porque han tenido que cambiar todo su lógica como tal. Entonces, ve que yo ya le estoy dando una mayor ampliación de mi alcance del teletrabajo como investigador. Entonces ve que esa parte que uno tiene que trabajarle a nivel del marco teórico, darle su propio estilo. O sea, dele su estilo, pero que sea un estilo que venda, que atraiga y que capture al lector de lo que usted está investigando. Esas son mis recomendaciones. Muchas gracias. Con mucho gusto. Vamos a ver si no tengo más preguntas acá a nivel del chat. No sé si algún compañero, compañera, director o directora o asesor quiera hacer algún, ¿cómo se llama? Algún aporte adicional a esta tutoría. No, muchas gracias, don Denis. Básicamente, decirle a los muchachos que ustedes son los que conocen la empresa. Entonces, como bien lo decía usted, profesor, usted debe estar seguro si la empresa se fundó hace tantos años, tiene tantos empleados, cómo funciona la empresa es venderlo, pero saber que los datos que estamos dando son ciertos, porque es una investigación. Entonces, de parte de nosotros, como directores, vamos a estarlos apoyando, pero sepan que ustedes tienen que saber vender la investigación en el sentido que son los que conocen realmente la empresa. Ok, muchas gracias, don Marvin, por el aporte, que es relevante eso, lo que señala. O sea, ustedes son el interlocutor directo con la empresa y son los que conocen y deben de verificar claramente que la información que se brinde sea consistente, que sea veraz y que sea confiable. Así que, porque todo esto puede ser objeto de investigar, o sea, uno puede investigar, por ejemplo, me ha pasado que a veces tengo dudas sobre la empresa y entro y yo digo, mira, pero la empresa no es esto lo que está señalando dentro de la parte del contexto. Entonces, tengo que decirle al estudiante, revise claramente la información de la organización porque no es consistente. Entonces, hay que tener mucho cuidado en esos elementos. Si bien es cierto, el marco teórico, como le expliqué, podríamos verlo muy sencillo, pues no. Hay que sacar su tiempo, hay que construirlo, hay que armarlo, hay que darle, como le decía, su sabor como tal y con ello poderlo luego nutrir de toda aquella información que es pertinente y que sea de mayor alcance como tal. Tengo la mano levantada de Carla. Carla. No, profesor, es que se me olvidó bajarla. Ya la voy a quitar. Ah, ok. Tal vez ahí, tal vez al que me preguntó a nivel del correo electrónico en el chat, aquí le voy a poner los elementos que debe tener la información cuando es un correo electrónico de acuerdo a la norma APA. Entonces aquí le puedo poner una cuestión, por ejemplo, para que, pero revisen ahí ustedes claramente a través, léase la norma APA. Siempre recuerden ver el tema de citas, es importantísimo para que no tengan ningún contratiempo en relación a ello. Pues bueno, estimados estudiantes, profesores y profesoras, un gusto. Espero que esta tutoría sea de gran utilidad para ustedes y, como digo, a trabajar, porque esto ya es un segundo paso que vamos al logro de lo que conlleva este primer apartado. Sé que para muchos es muy retador todo esto, a veces es mucha información, pero siempre con esa perseverancia, esa responsabilidad y tenacidad que se dan a nivel de este tipo de trabajo, son los ingredientes más importantes para llegar a buen puerto.
Así que tengan una feliz noche, que descansen. Y como les repito, la información de esta tutoría estará disponible a partir del día de mañana, después del mediodía, a través de la plataforma de este curso propiamente. Pues bueno, feliz noche, que les vaya muy bien y que descansen. Muchas gracias.